Bueno, entonces, como le estaba diciendo, vamos a ver puntualmente las estructuras del sistema circulatorio. Las podemos clasificar en dos grandes partes. En el corazón, que sería el órgano central o el que genera el impulso de la sangre, y los vasos sanguíneos, que a su vez los vasos sanguíneos se van a ir subclasificando. ¿Sí? Iniciamos con los vasos sanguíneos. Vamos a tener tres tipos o tres formas generales de llamar a los vasos sanguíneos: arteria, capilares y venas. Y a su vez las arterias y las venas van a tener estructuras más pequeñas o subdivisiones de sí mismo, pero van a tener las mismas estructuras o la misma formación original que las venas y las arterias. Ahora les explico un poquito mejor. Nosotros acá tenemos el corazón, ¿sí? Pensemos, nuestro sistema circulatorio en los seres humanos es cerrado. No recuerdo si esto ya lo vieron, que quiere decir que la sangre está permanentemente en un circuito, ¿sí? En un circuito cerrado. Entonces, inicia, por decirlo, podemos iniciarlo en el corazón, porque al ser un ciclo, un circuito, inicia, termina, inicia, termina. Entonces, si nos paramos desde el corazón, la sangre va a salir por las arterias. En cualquier situación, en cualquiera, porque tenemos el corazón con 4 cavidades, 2 de ellas van a permitir que la sangre salga. Entonces, siempre, en cualquiera de las 2 cavidades, izquierda o derecha, la sangre va a salir por arterias. Luego de las arterias, van a pasar por una ramificación, o estas arterias se van a ir haciendo más finas. Entonces, como son arterias más pequeñas, llamamos con el nombre de arteriolas, ¿sí? Que son arterias pequeñas. Y de estas arteriolas pasamos a algo muy finito, que son los capilares. Los capilares es donde ya lo vamos a ver todo en general, pero para que más o menos nos demos una idea. Acá, en los capilares, es donde la sangre le va a transferir nutrientes y oxígenos a las células, y la célula le va a transferir sus desechos, ¿sí? En esa parte, porque es donde el tejido es muy finito, y al ser tan finito permite el pasaje de sustancias, de algunas sustancias, no de todas. Y después esta sangre, ¿sí? Como que ya cumplió su función, tiene que retornar al corazón. Por lo tanto, no puede pasar de algo muy finito a algo grande. Entonces va a pasar a una estructura intermedia, que van a ser las vénulas, que las vénulas van a ser venas pequeñas, y luego van a pasar a las venas. Y las venas son las que retornan la sangre al corazón, ¿sí? Entonces siempre voy a tener este ciclo. La sangre sale del corazón por arterias e ingresa al corazón por venas. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esta idea del ciclo? Sí, profe. Bien. Sí, perdón, no sé si alguien más quería decir algo. No, yo dije que sí, que Ah, sí, entendí. con respecto al circuito, sí, no importa si la sangre está oxigenada o está rica en dióxido de carbono. Siempre en el mismo circuito. Para eso tenemos dos lados del corazón. Uno va a trabajar con un tipo de sangre y otro con el otro tipo de sangre. Pero siempre tenemos este recorrido. No importa si llevo sangre con oxígeno o sangre con dióxido de carbono. ¿Qué les recomendaría o qué podrían hacer? Es tratar de hacerse una ayuda a memoria para que sepan que el corazón sale de la arteria y entra por venas, ¿sí? No sé, se me ocurre algo básico, que al salir, sa con A, son las arterias, y el entrar, E, son venas, ¿sí? Pero eso es algo muy importante, que ustedes tengan algo que les recuerde
porque en el momento del examen pueden estar nerviosos, no se acuerdan cuál va primero o cuál sale, porque después les van a decir, por ejemplo, la aorta, la arteria pulmonar, la vena cava, la vena pulmonar, y ya se marearon, ¿sí? Porque le pusieron un poquito más de información, o los mismos nervios también nos hacen confundir. Entonces, si ustedes ya saben que siempre la sangre del corazón sale por arteria y siempre vuelve o entra por venas, ya ahí ya tienen un paso ganado, porque es algo que no tienen que estar recordando, o recuerdan su regla memotécnica y listo, ¿sí? O pueden decir, bueno, las arterias, como está primero en el abecedario, sale por ahí y después vuelve por las venas. No sé, algo, elijan ustedes una ayuda a memoria que cuando tengan esta situación, por lo menos eso ya lo tengan resuelto. Entonces, cuando le aparecen, porque a veces le dicen, bueno, el corazón tiene que mandar sangre al pulmón, ¿por cuál lo va a hacer? Y nos ponen vena pulmonar y arteria pulmonar. Entonces digo, ¿cuál de las dos va al corazón y cuál vuelve? Entonces, si yo pienso mi memotécnica, digo, no, las arterias salen, listo. O no sé, cada uno ahí busque alguna memotécnica que eso les ayude a recordar. Profe, entonces Sí, se podría decir que las arterias sale por corazón y vuelve por vena. Algo así. Ujú. la sangre sale por arterias y vuelven por venas, exactamente. Bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ir viendo el detalle de cada una, pero era esto, lo importante que les quede bien claro esto, entonces ya ustedes es algo menos que tienen que estar recordando o razonando, porque muchas veces las reglas mnemostécnicas son más fáciles de acordarnos. Bien, seguimos entonces. Estos vasos sanguíneos van a tener una triple estructura, en las cuales las vamos a llamar túnicas, porque no son tejidos, pero reciben el nombre de túnicas porque como están superpuestas y en total van a formar el tejido, las llamamos túnica. Las tres grandes, para que no... Acá tenemos 5 vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Pero para que asocien un poco más, o para que, como voy a estar hablando de 3, ¿por qué hablo de 3? Porque las arteriolas tienen la misma estructura que las arterias, nada más que son más finas o más pequeñas. Y las vénulas tienen la misma estructura que las venas, pero son más pequeñas. Por eso, en general, cuando hablamos de vasos sanguíneos, hablamos de arterias, capilares y venas, porque estas dos se las asocian y a estas dos también se asocian. Pero es para que tengan en cuenta, porque generalmente hablamos de los 3 vasos sanguíneos, entonces para que no se queden ahí con la duda de que les faltan 2. Entonces, los 3 vasos sanguíneos o los 5 van a tener las 3 estructuras, nada más que alguna va a tener más desarrollado una que otra. Entonces, la túnica íntima es la que está bien en el centro. ¿Sí? Si yo tengo esto, la íntima es la que está en el centro, la que está en contacto con la sangre. Entonces, está formado por tejido endotelial, es una lámina basal, tejido conectivo y laxo subendotelial, es decir, que tiene un poco de elasticidad, pero está en contacto con la sangre. No sé si alguien iba a decir algo. Continúo. Entonces, cualquier cosa, me paran. La túnica media, como el nombre lo dice, media, está en el medio. Va a estar formada por músculo liso, va a tener generalmente una alta cantidad de elastina, fibras reticulares y proteoglucanos. Y por último, la que está por afuera, ¿sí? Va a ser la túnica adventicia, la cual va a tener fibroblastos, colágeno 1 y fibras elásticas. La túnica media es la que más elasticidad nos va a dar. La adventicia también tiene elasticidad, porque si la del medio se extiende, la de afuera también se tiene que extender para no romperse, pero la del medio es la que mayor nos va a dar
mayor elasticidad, o lo que va a controlar mayor la elasticidad, ¿a qué hace? Reduce su tamaño, amplía su tamaño. Ya vamos a ver en qué casos se amplían y en qué casos se reducen los tamaños de los vasos sanguíneos. Profe, Sí, entonces la del medio es la que tiene mayor elasticidad. sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Para ir analizando y el porqué más que todo de la estructura, tenemos que ir pensando qué funciones cumplen, ¿sí? La arteria, como dijimos, es aquella que va a permitir que salga la sangre del corazón, y la vena es la que va a retornar la sangre al corazón, ¿sí? Entonces, cuando el corazón saca sangre de adentro, tiene dos recorridos. Un recorrido es llegar hasta el pulmón, y el otro recorrido es que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo, a la punta del dedo de la mano, a la punta del dedo del pie, al cerebro, a la rodilla, a los órganos sanguíneos, al propio corazón. Entonces, tiene que salir con mucha presión, con mucha fuerza, para que esa presión, esa fuerza, le permita llegar a toda la parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Mientras más presión, si yo tengo, por ejemplo, una manguera y tengo poca presión, el chorrito de la manguera va a ser corto. En cambio, si hay buena presión, va a ser más largo. Entonces pasa exactamente lo mismo en el sistema circulatorio. Cuando el corazón expulsa, ¿sí?, la sangre, necesita sacarlo o con gran cantidad de fuerza e impulso. Entonces, esa presión, esa gran cantidad de impulso hace que las arterias aumenten mucho de tamaño para que puedan recibir toda esa cantidad de sangre con esa gran presión, que luego esa presión va a ir bajando a medida que se aleja del corazón. Entonces, necesita ampliarse, y una vez que salió toda la sangre, volver a su tamaño. Pero a su vez necesita tener una estructura firme, elástica, que no se vaya a romper. Porque si yo tengo una estructura finita, cada vez que yo estiro y vuelvo al tamaño, se va a ir desgastando, o al ser fina, con tanta presión puede generarse un daño permanente. Entonces, las arterias tienen una estructura más gruesa, ¿sí? Es más ancho sus paredes. En este caso particular va a tener mucha túnica media, porque la túnica media era la que estaba formada por tejido muscular. Entonces, al ser un músculo, me permite que se dilata y que se contraiga. Y a su vez, al tener mucho tejido medio, túnica media y parte adventicia, lo que queda, la superficie que queda, es muy pequeña. No sé si acá ven estas rojitas, comparado con la arteria, con la vena, perdón, que es más grande, porque no tiene tanta túnica media, porque no necesita extenderse. Sí necesita extenderse porque cuando le llega la sangre la tiene que llevar hasta el corazón, pero no sufre tanta presión. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿ahí cuál sería la túnica media? Perdón, porque no sale marcada. La túnica media sería esta rojita, rosadita, ¿sí? Porque tenemos la capa externa, que sería esto que está como en rojo por afuera, ¿sí?, que sería la cobertura. Después acá tenemos esta que es blanca. Y por último, esta que es rosadita sería la túnica media. Profe, una ¿Sí? pregunta. Entonces, o sea, la arteria, la que estaba explicando recién, Sí, la arteria, sí. sirve como prácticamente para que no salga la sangre, ¿o qué? A comparación del corazón. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta porque no te escuché bien? Que las arterias Sí. es como que evita que salga mucho la sangre, a comparación del corazón, que el corazón hace como con mucha presión para que salga la sangre.
No, la arteria no tiene la capacidad de limitar la cantidad de sangre. Por eso, como el corazón saca mucha sangre, las arterias se expanden para permitir que salga toda la sangre. Y una vez que pasó todo ese flujo, vuelven a su tamaño normal. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Porque yo necesito que toda esa sangre llegue a todo mi cuerpo. Si yo limito la cantidad de sangre, no me va a irrigar todo mi cuerpo. O no va a llegar a todas las células de mi cuerpo. Bien, gracias. Bien, de nada. Eso sería la arteria, ¿sí? Con la vena vamos a tener una estructura más pequeña en la túnica media. Y si ven los capilares, ¿sí? Este es un capilar donde solamente está formado el tejido por una sola capa de células. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto sea fino para permitirme el intercambio con con las otras células. Entonces, si yo veo, acá tengo dirección del flujo, es decir, la sangre va a pasar por acá, que es una arteria, va a irse por arteriolas. Una vez que pasan las arteriolas, va a pasar a un capilar, y el capilar va a entregar, en la mayoría de los casos, oxígeno a las células, y después va a retomar el contenido con dióxido de carbono, y se va a ir transformando en vénulas hasta la arteria, hasta la vena, que va a llegar al corazón. ¿Sí? Este sería el recorrido que haríamos, y tenemos muchos de estos recorridos. ¿Sí? Siempre en la misma dirección el flujo. Arteria, arteriola, capilar, vénula y venas. ¿Sí? Acá podemos ver un poquito mejor el diámetro de cada una de las estructuras, donde las arterias es mucho más grande que la arteriola. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna consulta? Volvemos entonces un poco a las estructuras y tamaños. Yo era primero que quería ver que vieran la imagen para ubicarnos. Entonces, las arterias van a tener las tres capas o túnicas gruesas, y especialmente la media, porque es la que tiene músculo liso y fibras elásticas, y son vasos de resistencia, justamente por eso, por la gran cantidad y presión de sangre que va a salir del corazón. El tamaño puede variar. La más grande es la aorta, que mide de diámetro 2,5 centímetros. ¿Sí? La aorta va a ser la primera arteria por donde va a salir toda la sangre del corazón, que va a salir del ventrículo izquierdo, y de eso va a ir a todo el cuerpo. Por eso, si nos lastimamos la aorta, es donde mayor sangrado podemos tener, porque por ahí va a salir toda la sangre que va a impulsar el corazón. Y la función va a ser transportar sangre desde el corazón a los órganos. ¿Sí? Esa sería la función principal. Generalmente van a transportar oxígeno. Sangre con oxígeno, perdón. Excepto las arterias pulmonares, que se van a transportar sangre con dióxido de carbono. Pero la función es transportar sangre del corazón al cuerpo. Esa sería la función principal. Ya vamos a ver si va a transportar oxígeno o dióxido de carbono, pero eso sería la función. Van a transportar todas oxígeno, excepto las pulmonares, que van a transportar sangre rica en dióxido de carbono. Las venas también van a estar formadas por las tres túnicas, nada más que van a ser más finas, y en este caso en particular, las venas van a tener válvulas que va a impedir que el flujo retroceda. Es decir, una vez que pasó la sangre, va a evitar que vuelva. ¿Por qué en las venas tenemos estos tipos de válvulas? Porque ya la sangre va con poca presión. Entonces, como va con poca presión, puede ir y volver. Al bloquear con estas válvulas, hace que la sangre no pueda retroceder, entonces sí o sí va hacia un camino. En cambio, en las arterias, la sangre sale con tanta presión que no piensa, por así decirlo, o no tiene momento de retroceder. Profe, disculpe, Sí, ¿puede explicar de nuevo lo de las válvulas? Porque no sí. lo escuché bien. Válvulas de las venas, ¿sí? Acá tenemos, esto es una vena,
y acá tenemos músculos, ¿sí? Dos tejidos de músculos. Entonces, esta es la vena y la sangre en esta imagen va de abajo para arriba. Entonces, las venas tienen cada tanto estas estructuras, que en realidad serían como puertitas vaivén, ¿sí? Nada más que van y vuelven y tienen un tope, no pueden volver. Esos serían como las válvulas. Son tejido elástico y flexible que permite que moverse. Entonces, la sangre, para volver al corazón, va a desplazarse por este lugar y va a pasar por estas válvulas. ¿Sí? Estas válvulas se van a abrir para que pase la sangre. Una vez, que sería el caso de acá abajo, una vez que estas válvulas se abren, pasa la sangre. Cuando termina de pasar la sangre, las válvulas vuelven a su estado original. Al volver a su estado original, va a impedir que la sangre se retroceda, vuelva por donde venía. Y este cambio en las válvulas se va a ocurrir gracias a la contracción y descontracción de los músculos que están alrededor de las venas. Entonces la sangre va a venir por acá, va a atravesar esta válvula. Una vez que atraviesa la válvula, se van a comprimir los tejidos o los músculos próximos a las venas, y esto va a hacer que la sangre continúe, abra la siguiente válvula y cierre la primera. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profesora, sí. Y eso evita que la sangre retroceda. Y de esa manera... Profe, Química. tengo una duda. Entonces, cuando la sangre vuelve por vena, hace todo el recorrido, pero al revés, digamos, de vena a vénula y a capilar y así, ¿o no? No. Siempre va a tener este recorrido. Va a tener de capilares, va a pasar a vénulas y vena. Y de la vena se va a conectar al corazón. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Ahora sí, profe. Sí, gracias. Porque acuérdense que va de lo más finito a lo más grueso y por así decirlo, como que las venas y las arterias tienen llegada directa al corazón. Son las únicas que entran al corazón o que se conectan con el corazón. Entonces siempre va de lo más finito o, bueno, en este caso de las arterias, lo más grueso, hasta lo más fino. Cuando llega a lo más fino, se vuelve a engrosar para volver al corazón. ¿Sí? Sí, sí, es que me había mareado eso de las válvulas, pero ahí entendí. Bien. Las válvulas las vamos a tener solamente acá en las venas. ¿Sí? Que es el recorrido que vimos al inicio, este recorrido también. Eso y se denomina... Profe, Sí. perdón, en la imagen que mostró de las válvulas del Sí. sistema venoso, dijo que eran como puertitas de vaivén, ¿verdad? Claro, En la, que van por un lado y para el otro lado tienen un tope, no es que van y vuelven, sino que hasta ahí y vuelven. sí, en la primera imagen, o sea, del lado Sí, izquierdo, esta. ajá, ahí está relajado el músculo, lo que quiere decir que va a pasar con facilidad. En realidad lo que va a hacer, sí, porque lo que va a estar abierto es esta válvula está abierta, esta de acá abajo. Entonces, un músculo de acá abajo es el que estuvo contraído y permitió que esto se abriera. Porque acá cuando se contrae en este, permite que se abre el de la forma superior, la válvula de la parte superior. Profe, Un ¿se segundo, podría decir? química. Sí. ¿Se podría decir que es como cuando apretamos la manguera para que salga el agua con más presión? ¿O no? Si no tapamos, porque hay dos maneras de tapar la manguera. El pico de la manguera, que no sería este caso, o si yo como que la doblaría, o sí, al doblarla a lo largo, al doblarla le disminuyo la superficie, entonces pasa con más fuerza. Sería eso. Claro, así decía. Bien. Entonces, cuando los músculos se contraen, se oprime la vena y hace que ésta se abra.
esta válvula se abra. En este caso de acá, para que esta se abra, algún músculo de acá abajo tiene que estar contraído para permitir que esta de acá arriba se abra. ¿Sí, Male? ¿Se entendió ahora la idea? Sí, creo que entonces al estar contraído un músculo va a permitir, o sea, en el primer caso, que el de abajo está abierto y el de Exacto. arriba cerrado. Y El después la- cuando un músculo se contrae, va a cerrar el de abajo y abrir para que la sangre fluya, Exacto. digamos. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, profe. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Bueno, cualquier duda, volvemos. No hay ningún problema. Entonces, las venas vamos a tener de distintos tamaños, igual que las arterias, y la más grande, o las más grandes, son las venas cavas. Ya vamos a ver que tenemos una inferior y una superior, y estas son las que van a retornar la sangre al corazón de todo el cuerpo. Es como un embudo, y ahí llegamos. Y la función va a ser transportar la sangre desde los órganos, desde los tejidos, hacia el corazón. ¿Sí? Esa sería la función principal. En la mayoría de los casos, esa sangre va a estar cargada con dióxido de carbono, excepto en las venas pulmonares, que van a estar cargadas con oxígeno. ¿Sí? Esto de si están con oxígeno, dióxido de carbono, ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos el circuito completo, va a ser un poco más fácil de memorizar y recordar. Pero lo principal es que una saca la sangre del corazón o transporta del corazón a los órganos y la otra de los órganos al corazón. Y por último, los capilares van a tener una sola capa, que es una capa de endotelio. Las más pequeñas tienen un tamaño de 5 micrómetros y la función principal va a ser el intercambio gaseoso con los alveolos y con los órganos. Con los capilares, ¿sí? Es donde se va a hacer el intercambio de sustancias. Por ejemplo, en el sistema digestivo, sí, que quizá lo hemos visto en la escuela, que nos dicen que en el intestino delgado hay microvellosidades y a través de esas microvellosidades se absorben nutrientes. ¿Sí? Que parecen en la imagen como que si fueran una especie de felpuditos o como una alfombrita. Entonces, cada uno de esos deditos que vemos en el intestino delgado está cubierto por un capilar sanguíneo. Entonces, esos capilares, al estar envuelto, por así decirlo, o sí, envuelto en el intestino delgado, permite que los nutrientes pasen desde el intestino delgado a la sangre. Y lo mismo pasa en los pulmones, que permite que ingrese el oxígeno o que salga el dióxido de carbono. ¿Consulta, dudas hasta acá? Profe, yo Dime. tengo una. En el cuadro, ¿qué quiere decir que sea vaso de resistencia y vaso de capacitancia? De resistencia es que va a recibir toda la fuerza o las presiones, entonces resisten al daño o reciben toda la sangre, y vaso de capacitancia es que como que almacena o retorna la sangre. ¿Sí? Sí, sí, es que soy muy lenta para escribir, por eso No, no no hay respondo, problema. profe. No Sí, te sí, ahora preocupes. sí. Sé que estaban escribiendo, por eso, bueno, no sé si había otra consulta más. Bien. Como venimos, sí, Disculpe, ¿para qué un vaso de resistencia? los vasos de resistencia son las arterias, que aquellas van a ser encargadas de recibir toda la sangre y de distribuirla. Pues eso son de resistencia, resisten la presión del corazón, por así decirlo. Muchas gracias. De nada. Bien, nosotros dijimos recién que los capilares o todo este sistema vascular o vasos sanguíneos van a ir, o el objetivo es que lleguen a todos los tejidos, a todos los órganos del cuerpo y permitan un intercambio gaseoso, ¿sí? Un intercambio de, no solo gaseoso,
de oxígeno, dióxido de carbono, de nutrientes desechos, de hormonas, de proteínas, etc. Esa sería la función. ¿Por qué? Porque yo llego al tejido, le transfiero o intercambio todo esto y de esta manera nutro y cuido a las células del tejido. Pero las arterias y las venas también son tejidos. Y sus capas gruesas, ¿sí?, en ambos casos, no permite, o son tan gruesas que no permite que la sangre haga un intercambio y nutra a las células de su tejido. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para que las células de las venas, arteriolas, vénulas y venas estén nutridas? Crea o tiene a la par vasos sanguíneos o capilares sanguíneos que van a irrigar por completo la vénula, las arterias y las venas. ¿Sí? Es decir, todo esto cilíndrico que yo veo acá hace referencia, por ejemplo, a una arteria. ¿Sí? Para dar un ejemplo X. Puede ser una arteria o una vena. Y a su vez todo esto es un tejido que está formado por células. A esas células yo las tengo que nutrir, eliminar los desechos, darle oxígeno, sacarle el dióxido de carbono, todo lo que necesita una célula. Entonces, ¿cómo este intercambio no se puede producir? Me deja mostrarle con el mouse. No se puede producir desde acá, que va la sangre, para acá. Eso es, como hay tantas capas y son tan gruesas, no hay una difusión. Por lo tanto, necesito que cada vaso sanguíneo tenga una irrigación propia. Y esa irrigación propia de los vasos sanguíneos se llama vasorum. ¿Se entiende? Profe, Sí. o sea que esas lineecitas finitas son Sí, las que se conectan para llevar la irrigación hacia adentro, ¿verdad? exactamente. Sí, esas linitas finitas van a ser capilares. ¿Dudas sobre esto? No, profe. Bien, porque nosotros a veces nos olvidamos que el sistema circulatorio o el cardiovascular también está formado por tejidos, por células, y que necesitan el cuidado de esas células. ¿Sí? Al igual que el corazón también tiene, como cualquier otro órgano, capilares que lo irrigan. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la difusión, veamos el corazón. Entonces, difusión va a ser el proceso por el cual va a haber un intercambio entre las sustancias, entre las células y del cuerpo y las células del tejido sanguíneo. ¿Sí? De esta manera no va a haber gasto ni consumo de energía. La difusión se puede producir hasta dos estructuras que tengan una distancia de 1 milímetro. ¿Sí? Yo lo hago así con los dedos, pero 1 milímetro no lo podemos casi distinguir nosotros. Y en el cuerpo humano, los capilares con las células están ubicados a 130 micrómetros. Es decir, están ubicados mucho más próximos, entonces la difusión es más efectiva. Acordémonos que el milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros y el micrómetro es a la menos 100, a la menos 6, perdón. Entonces, en 1 milímetro vamos a tener 1000 micrómetros. Entonces, mucho menos que la mitad de 1 milímetro. Es muy pequeña la distancia que hay, entonces eso hace que sea más efectivo el proceso de difusión. ¿Cómo se lleva este proceso de difusión? Como es un proceso de difusión, necesitamos tener una diferencia de concentraciones, y esta diferencia de concentración o diferencia de presiones es lo que nos va a permitir que haya un intercambio de sustancias. Porque si yo tenía dos estructuras donde eran isosmóticas, es decir, estaban equilibradas tanto en presión como en contenidos, el fluido
iba a ser paralelo y no había un intercambio de sustancias. Entonces, necesito que haya una diferencia de presiones entre los capilares y el tejido al que voy a irrigar. Y esta diferencia es lo que permite que haya un intercambio. Entonces, esto que está acá, considerémoslo como un capilar, un segmento de un capilar. La sangre va desde la parte izquierda hacia la derecha en este ejemplo. Y a su vez, esto que sería acá, sería el intercambio o el contacto con las células. Acá está en blanco que dice intersticio, acá estaría el tejido. Este va a ser el capilar. Y como ustedes ya vieron, en la sangre vamos a tener distintas componentes. Vamos a tener fluidos y después vamos a tener sólidos, como por ejemplo, y podemos tener algunas proteínas. Entonces, por el tamaño que tiene el capilar, el fluido puede pasar por el capilar, puede entrar y salir por el capilar sin problema porque su tamaño lo permite. Pero además, el capilar va a tener proteínas en su interior. Estas proteínas tienen un tamaño, no es un súper tamaño, pero tiene un tamaño suficientemente grande para que no puedan salir del capilar. ¿Sí? Yo no puedo intercambiar proteínas propiamente dichas, sino las tengo que degradar e intercambiar en otra forma si fuera necesario. Entonces, la presión sanguínea del capilar, por ejemplo, puede ser de 40 milímetros de mercurio. Y en el sistema o en el tejido al que tiene que ir a transportar o intercambiar, va a tener una presión oncótica, que es la presión de proteínas o la concentración de proteínas, que es de 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, por difusión, como el tejido tiene una presión oncótica, que es la presión que contienen las proteínas, si hay una menor presión, lo que va a hacer es el líquido del vaso sanguíneo va a salir. Al salir, lo que va a hacer es que esta presión oncótica empiece a aumentar y se empiece a igualar. En un tramo un poco más adelante del mismo vaso sanguíneo, como este líquido empezó a salir, la presión sanguínea del capilar comienza a disminuir y queda aproximadamente en 15 milímetros de mercurio. En esta parte del capilar, comparado con la presión oncótica del intersticio o del tejido, ¿sí? Acá yo tengo que es de 25 milímetros de mercurio. Entonces, como ahora la presión sanguínea dentro del capilar es menor que la presión oncótica del tejido, esto va a generar que el fluido ingrese nuevamente al capilar. Pero esto ya permitió la salida y el ingreso, permitió que al salir todo el fluido sanguíneo intercambiara nutrientes, oxígenos con ese tejido y tomara todos los desechos y vuelve al capilar. ¿Se entendió? ¿Queda alguna duda? Porque es medio complejo entenderlo. Profe, Sí, Mica. o sea que la presión oncótica vendría siendo de las células que dijo recién que estaban en contacto. Exacto, del tejido podemos hablar bien. más general, pero sí, serían de eso. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna duda? Profe, a mí me mareó un poco mucho, porque dijo que de los 40, donde están los 40 milímetros de mercurio, dijo que iba a salir fluido. Sí, para equilibrar. Exactamente. Sí, equilibrarse. ¿Y eso qué quiere equilibrar? O sea, ¿con quién se quiere equilibrar? ¿Con los 15? Con lo que está 25, afuera? Con lo que está afuera se quiere equilibrar. Con esto acá en blanco, imagínate que acá hay un tejido. Sí. ¿Sí? Entonces, este tejido está a 25 milímetros de mercurio. Entonces, por eso este pasa para este lado para equilibrar. O sea que el equilibrio va a ser 25.
Exacto, quiere llegar al equilibrio. Va a llegar a un 30, 35, porque quiere equilibrar eso. Pero al permitir que este fluido salga, hace que la presión en el capilar disminuya, porque voy a tener menos líquido o menos fluidos. ¿Sí? Sí, ahora creo que yo entendí la imagen, sí. Porque de un lado, o sea, está, por así decirlo, tiene más y al salir después de tener menos cantidad de presión. Exactamente. Sí, imagínense que tenemos una membrana, como hemos visto cuando han visto permeabilidad, dos recipientes, una membrana, en una hay mucha concentración del soluto, entonces el agua que está en un lugar va a querer pasar para el otro lado para hacer el equilibrio. Y a veces si nosotros ponemos un exceso de agua de un lado, el agua va a querer volver. Sería como que va regulando. Entonces, profe, la presión oncótica, ¿podemos relacionarla con que tiene la función de equilibrar o no? No, porque las presiones las presiones son con respecto a algo. ¿Sí? Esto va a ser presión sanguínea, es decir, la presión de sangre, y esta la presión oncótica hace referencia a la presión de proteínas. Pero las presiones ocurren, no tienen la función de. No les podemos asignar una función. Sí, ahora sí. Dijo presión oncótica, que es la presión de proteínas, ¿dijo? De proteínas, exacto, el conjunto de las proteínas. Sí, ahora sí. Sí, es como la presión atmosférica. Está, no tienen la función de está y bueno. Y este gráfico que está acá abajo es lo mismo que está acá en el capilar, nada más que en representación de gráfico. Entonces, cuando la presión sanguínea es elevada, el flujo o la sangre que sale hacia la presión hacia el exterior es al principio mucho, que son estos mismos flechitas, y a medida que va saliendo, empieza a reducir la cantidad de fluido que sale, porque se empieza como a equilibrar. Cuando llega al equilibrio, no sale más. Entonces, esta parte ya quedó con baja presión y por lo tanto toda esta parte ya está con baja presión y empieza a ingresar sangre o fluido en pocas proporciones hasta llegar nuevamente al equilibrio. ¿Sí? Todo esto permite que siga saliendo la sangre y va a llegar, porque cuando llega hasta acá es como que, bueno, les llega la señal que ya está equilibrado, pero cierta sangre sigue, continúa saliendo, pues todo un proceso, no es que abre una llave, corta una llave, entonces va a disminuir tanto hasta llegar a valores inferiores a la presión oncótica del plasma. Entonces, una vez que esa presión disminuye, lo que se hace es, para volver a los valores normales, volver a ingresar el fluido. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Yo tengo una duda, pero que me surgió de lo anterior, del caminito ese del corazón que pasa la arteria, después la capilar, después la vena y vuelve. ¿Este? Ajá. Sí. Tengo una duda. ¿La arteria y la vena son, ¿cómo se dice? Expandibles, o sea, que se van a extender. Ambas. Sí, la arteria se va a expandir mucho más porque va a sufrir mucha presión. Sí, va a recibir un fluido con mucha presión, pero ambas se van a ir expandiendo. Se pueden expandir y contraer. Sí, en cambio lo que es arteriola y vénula, esos van a tener la misma forma, digamos, no se van a expandir ni nada. Van a poder expandirse, pero en menor cantidad porque van a recibir menor cantidad de sangre. Entonces va a ir con menor presión. Pero sí se van a ir expandiendo porque no es lo mismo estar vacío que recibir sangre. Entonces cuando recibo sangre, me estiro un poquito y vuelvo. Pero va a ser mínimo porque todo este flujo que tenía la arteria, por ejemplo, en este dibujo,
va a ramificarse en varias arteriolas. Entonces, si yo tenía, por decirlo, 2 litros de sangre acá, acá voy a pasar, por ejemplo, medio litro, medio litro, medio litro y medio litro. Entonces va a ir con menor presión. Sí, profe, ahora sí. Sí, Bien. sí se entendió. Gracias. De nada. Igual que va a pasar lo mismo acá, va a ir recolectando y con la vénula va a llegar mayor cantidad de sangre. Con la vena, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que haya quedado con dudas? No, profe, me parece no. Perfecto. Bien, entonces hasta acá son los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver la segunda parte o la otra gran estructura del sistema circulatorio que dijimos que era el corazón. Profe, Química. una pregunta antes. En la difusión, en la Sí. distancia de 1 milímetro, ¿puede ser? Sí. ¿Entre qué sería? Lo que hace referencia a esta distancia es que cualquier proceso de difusión, cualquiera, fuera del cuerpo, necesita como máximo, o sea, tiene 1 milímetro. Si yo ya tengo 1,5, o sea, tengo 2 membranas a 1,5, no va a haber difusión. Si eso es en fuera del cuerpo, en cualquier lugar, necesito como máximo 1 milímetro de distancia. Y en nuestro cuerpo están a mucha menor distancia. Entonces, por eso es tan efectiva la difusión de nuestro cuerpo. A eso hacía referencia al milímetro. Bien, entonces era como una comparación, Exacto. ¿verdad? Sí. Lo que pasa Está en bien, nuestro profe. cuerpo son 130 micrómetros. ¿Sí? Sí, ahora entendí, gracias. Perfecto, de nada. Entonces, el corazón. Esto es un esquema, por supuesto, pero bueno, este esquema nos sirve para ver todas estas lineecitas blancas que nosotros tenemos acá. Son las arterias, los capilares que van a irrigar al corazón. Y que era lo que yo les decía, que a veces del sistema circulatorio nos olvidamos que son órganos y que necesitan una nutrición, una sacada o eliminación de desechos, van a ser todas estas venitas que están alrededor, que generalmente nos concentramos en la parte interna del corazón y nos olvidamos de la parte externa. Entonces, de forma evolutiva, ¿sí? Todos los seres vivos o los grandes grupos de seres vivos tenemos distintos tipos de corazones. En los anélidos aparecen los primeros corazones o detectamos los corazones como una pequeña engrosamiento de la pared de los vasos. Es decir, en todos sus vasos sanguíneos hay algunas partes de los vasos sanguíneos que tienen un pequeño engrosamiento. Ese pequeño engrosamiento, nosotros al estudiarlo, lo consideramos como una especie o un intento de corazón. Sería en los anélidos. Puntualmente en los vertebrados, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, que es donde ustedes deberían saber las diferencias, que van a ser peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, los peces tienen 2 cámaras, aurículas y ventrículos. Vamos un segundo que les quiero mostrar para que nos ubiquemos. Este sería nuestro corazón. Tenemos 2 estructuras superiores, que sería esta y esta, que se llaman aurículas. Y después tenemos 2 estructuras inferiores que se llaman ventrículos. Es decir, nuestro corazón está dividido en 4 cámaras. 2 superiores que son pequeñitas, que las llamamos aurícula, y 2 grandes que están abajo, que las llamamos ventrículos. Ese es nuestro corazón, para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, en los peces, nuestro corazón tiene 4 cámaras. En los peces van a tener solamente 2, una aurícula y un ventrículo. Así va a estar formado el corazón de los peces. Entonces, las branquias, que va a ser el sistema respiratorio de los peces, van a cargar la sangre con oxígeno. Esta sangre con oxígeno va a ir a los capilares de tejidos, es decir, van a ir a todas las células, y se van a cargar con dióxido de carbono.
porque las células, los tejidos van a entregar el dióxido de carbono a la célula, a la sangre. Entonces, luego el dióxido de carbono van a pasar por la aurícula. Acá tenemos. Estas van a ser las branquias, ¿sí? Acá tenemos las branquias. La sangre se oxigena, se llena de oxígeno. Pasa a los capilares sistemáticos, que quiere decir que son todos los capilares del cuerpo sanguíneo, del cuerpo. Esa sangre deja el oxígeno en los tejidos y los tejidos van a entregar dióxido de carbono a la sangre. Entonces, de los capilares sanguíneos van a ir a la aurícula y de la aurícula van a ir al ventrículo y luego a los capilares para que se oxigene de vuelta y vuelve a ser el mismo sistema. ¿Se entiende? Profe, entonces ese proceso empieza desde los capilares de las branquias. En realidad, al ser un circuito lo podemos considerar de cualquier lugar. Acá en este caso lo consideramos de las branquias, donde decimos que, bueno, que ya está oxigenada la sangre y de ahí continuamos. Pero al ser un circuito lo puedo tomar desde cualquier lugar. Entonces va a empezar con oxígeno y va a terminar con dióxido de carbono. Exacto, sí. Acá, en este caso, está representado con rojo, donde está con oxígeno. Entonces, en los capilares se llena de oxígeno la sangre, porque serían como los pulmones nuestros. Se llenan de oxígeno y van a todo el cuerpo. Le entregan oxígeno a todas las células. Y a medida que va entregando oxígeno, va recibiendo el dióxido de carbono. Entonces la sangre se empieza a llenar de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo tengo que eliminar de alguna manera. Entonces, vuelve a la aurícula, al ventrículo y luego a los capilares. ¿Qué es lo que hace los capilares? Los capilares branquiales. Lo que pasa acá es el intercambio gaseoso. La sangre entrega el dióxido de carbono para que salga al exterior y desde el exterior o las branquias le dan oxígeno a la sangre y vuelve a generarse el circuito. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien, perfecto. Los anfibios van a tener 3 cámaras. Van a haber 2 cámaras superiores, que son las aurículas, y una inferior, que es el ventrículo. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener, al tener 2 aurículas, vamos a tener una aurícula izquierda y una aurícula derecha. Entonces, acá tenemos los capilares, perdón, no, acá en el segundo gráfico, los capilares pulmonares, es decir, acá es donde se oxigena la sangre. Los pulmones le dan oxígeno y así sucesivamente. Y la sangre entrega dióxido. Entonces nos vamos a ubicar acá en la parte superior. Poner así. ¿Ustedes ahí están viendo la flechita? Ahí en la segunda imagen, en capilares pulmonares, en la parte de arriba. Sí, profe, se ve. Sí, perfecto. Entonces, esta sangre oxigenada va a volver al corazón por la aurícula derecha. Esta aurícula derecha va a pasar la sangre al ventrículo y el ventrículo lo va a impulsar hacia afuera del corazón. Perdón, esta sería la izquierda, porque estamos al revés. Esta es la aurícula izquierda. Entonces, capilares pulmonares, ingresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo, el ventrículo lo expulsa hacia afuera con toda esta sangre oxigenada, llega a todos los tejidos, entrega oxígeno, recolecta el dióxido de carbono y vuelve al corazón. Ingresa a la aurícula derecha, al ventrículo y del ventrículo nuevamente desoxigenada va hacia los pulmones. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Seguimos con los reptiles? Sí, profe. Bien.
¿Cuál sería el problema de este tipo de anfibio, de circulación? Es que en esta parte hay un poco que se mezcla la sangre oxigenada y con dióxido de carbono. Entonces perdería un poco del efecto o el esfuerzo de oxigenar la sangre. En los reptiles, anfibios serían sapos, ranas, por ejemplo. En los reptiles como serpientes, cocodrilos, lagartijas, lagartos, ¿sí? Van a tener otro tipo de corazones. Van a tener lagartijas y tortugas y serpientes, por ejemplo, van a tener 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, igual que los anfibios. Pero el ventrículo tiene una pequeña diferencia, por eso los separamos y no los ponemos en la misma categoría. Tiene como un pequeño septum, que se llama, que es un pequeño tabique en el ventrículo. Esto intenta más o menos separar un poco la sangre oxigenada de la no oxigenada. Entonces sería la gran diferencia entre anfibios y reptiles. Y en los cocodrilos y lagartos van a tener 4 cámaras, directamente como nosotros. Serían como excepciones. Entonces, es casi prácticamente el mismo recorrido que los... Sí. Una pregunta, entonces los cocodrilos y lagartos van a tener 4 cámaras, pero con el tabique es incluido, ¿verdad? Van a tener 4 cámaras como nosotros. Directamente. Ah, bien. Y como entonces mamíferos y aves. no lo podemos clasificar dentro de aves y mamíferos. Sí, sería, exactamente, sería un ejemplo, no sería ejemplo, sí, sería una excepción de reptiles que cumplen como aves y mamíferos. Pero acá las tenemos como separados porque estamos hablando por los grandes grupos de vertebrados. Entonces, como los lagartos y cocodrilos son reptiles, los clasificamos acá. Pero estos dos tienen el corazón igual que aves y mamíferos. Ah, bien, profe, gracias. Y funcionaría como aves y mamíferos. Pero como esta clasificación es por grandes grupos de vertebrados, los tenemos que mencionar de este lado. Entonces, en los reptiles vamos a tener prácticamente el mismo recorrido que los anfibios. Capilares pulmonares, oxigenamos la sangre, aurícula izquierda, pasa al ventrículo, al tener este septum lo que hace o reduce el intercambio entre la sangre no oxigenada y la sangre oxigenada, sale del corazón, va con oxígeno a todo el cuerpo, a todos los tejidos, y de ahí retorna llena o rica de dióxido de carbono hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y vuelve a salir hacia los capilares pulmonares. ¿Sí? Muy similar a los anfibios, nada más que tiene ese septo que marca una diferencia evolutiva, por eso es tan importante o por eso se menciona tanto. Y en las aves y mamíferos, y incluyendo lagartos y cocodrilos, vamos a tener 4 cámaras donde hay 2 aurículas y 2 ventrículos. Esta evolución hacia las 4 cámaras lo que nos permite es que no haya una mezcla entre, si nosotros vemos acá el corazón, está separado la parte derecha e izquierda, que es la roja, de la parte derecha, que es la celeste, ¿sí? No hay una mezcla de sangre. En ningún momento se mezcla la sangre. En cambio, en estos 2 anteriores, acá teníamos una mezcla de sangre, acá tenemos mezcla de sangre. En este caso están totalmente separadas. Siempre hablando de los casos ideales donde no tenemos ninguna dificultad coronaria ni cardíaca. Entonces, tenemos capilares pulmonares, ¿sí? Oxigenamos la sangre. Esa sangre oxigenada ingresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale del corazón sin entrar en contacto con nada. Sale del corazón toda la sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada llega a todas las células del tejido de nuestro cuerpo, se empieza a llenar de dióxido de carbono
este dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Va a viajar, va a ingresar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir nuevamente a los pulmones para producir una oxigenación nuevamente de la sangre, ¿sí? Por eso nuestro sistema, al tener 4 cámaras y estar totalmente separados una de otra, es más efectivo que los anteriores. O Profe, evolutivamente. Sí, Mica. entonces en la parte roja la sangre va oxigenada y ya cuando está en la parte azul va con dióxido de carbono, ¿verdad? Exacto, sí. Generalmente se usan esos colores, pero es por convención de que alguien dijo, no es que la sangre es azul y roja. Alguien dijo, bueno, con oxígeno roja y sin oxígeno azul. Pero en estos ejemplos sí. Claro, bien, gracias, profe. De nada. Profe, ¿podría volver a explicar eso de el rojo que sería? Perdón, no te escuché. No. Que lo rojo en la imagen que sería. Ah, como la la sangre primera. con oxígeno. Sangre rica en oxígeno, la roja. Y sangre rica en dióxido de carbono, la azul. Hasta gracias. De nada. Bien, bueno, nosotros Profe. ahora tenemos... Sí, vale. La diferencia entre los anfibios y los reptiles era porque estaba parcialmente dividido por el septum. Ese septum Exactamente. hace que no se mezcle tanto la sangre con oxígeno y dióxido de carbono. Claro, no se O sea, mezclan. haga un leve, o sea, que, a ver, no sé, que Sí, sea leve, digamos, la mezcla. exacto, de la sangre con oxígeno y la sangre sin oxígeno. O la sangre con dióxido de carbono y la sangre con oxígeno. Eso sería. Sí, ahora sí, sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Perfecto. Sí, Sí, profe, Mica, se entendió. bien. No, que se entendió. Buenísimo. Entonces nosotros ahora tenemos el recreo, ¿sí? De 9:30 a 9:45. Sí, porque empezamos 8:15. Entonces iniciamos el recreo y luego del recreo nos volvemos a conectar a las 9:45. ¿Sí? Si se quieren quedar conectados no hay ningún problema porque el Meet no lo voy a cerrar por 15 minutos, así que si a usted le queda más cómodo quedarse, se quedan, si no se desconecta y 9:45 nos vemos. Bueno, profe, Bueno, profe, Bueno, nos profe, vemos. nos vemos.